Buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y sin vosotros esto evidentemente no podría ser. Me gustaría empezar con una pequeña oración que nos dice así: tú nos has impuesto como ley expresa la caridad, pero la caridad no solo consiste en asistir a nuestros semejantes en sus necesidades, consiste también en el olvido y en el perdón de las ofensas. ¿Con qué derecho reclamaríamos la indulgencia si nosotros mismos no la aplicáramos en relación con aquellos de quienes nos quejamos? He querido empezar con estas palabras del Evangelio según el Espiritismo, dado que está muy de moda hablar sobre la apertura de conciencias, el perdón, porque ya que los tiempos que corren no son los propicios para aletargarnos en nosotros mismos. Con estas jornadas queremos dar a conocer qué es la filosofía espírita, pero también aportar nuestro granito de arena a fortalecer nuestra conciencia más íntima, más interior, a ese nuestro espíritu que debe de sacar su luz y alumbrar a los demás. Retomar contacto con nuestro hogar y saber de dónde somos y a qué hemos venido, que es muy importante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Manuel Soro, colaborador de Benjamín en el centro de aquí de Zaragoza. Bienvenidos a todos. Para empezar, este es un primer momento muy interesante para poner el teléfono en silencio si alguno se ha olvidado. Y luego, respecto al funcionamiento de la jornada, una norma muy sencilla. Van a actuar todos los ponentes y al final se hacen las preguntas. Como normalmente es todo muy interesante, todo el mundo tenemos mucho que preguntar, pues sería interesante que cada uno se lo apunte en un papel o lo que sea y al final se hacen las preguntas para que tengamos un buen ritmo en la jornada. Bien, vamos a empezar con la primera. La primera de las participantes, Rosa María Pérez Duque, es cofundadora y vicepresidenta del Centro Espírita León Denis de Madrid. Coordinadora del equipo de asistencia fraterna, pertenece a la comisión de eventos del centro e imparte clases semanalmente. Colabora con Iberoamérica Espírita en diferentes programas. Ofrece cursos, seminarios y conferencias espíritas. Está volcada en el estudio diario del espiritismo, del que considera le queda mucho por aprender. Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias al Centro Espírita Allan Kardec de esta preciosa ciudad de Zaragoza, y trasladaros pues también el abrazo de los miembros del Centro Espírita León Denis de Madrid, del que hago parte. Tenemos por delante pues una mañana que creo que va a ser muy bonita. El lema de la jornada, morir para renacer, es cuanto menos esperanzador. Y bueno, pues nuestra querida Toñi nos va a hablar qué ocurre después de la muerte. Noemi y Benjamín nos tratarán un punto fundamental, un principio fundamental del espiritismo, que es la comunicabilidad con los espíritus. Y yo voy a daros una charla muy sencilla que va a tener en su contenido pues pensamientos, reflexiones que a mí me han servido mucho, que he sido capaz de llegar a ellos a través de las enseñanzas espíritas, que nos ayudan a prepararnos para la muerte. Digo que es sencilla, aunque el tema es complejo. Y mirad, yo creo que hay que trasladarlo así. Luego ya lo complicará Toñi y nuestros compañeros, ¿no? Pero creo que cuando nosotros hablamos de una manera pues, más sencilla, esa es la palabra, ¿no? Lo que estamos haciendo es, estamos dándonos cuenta que tenemos capacidad de actuar sobre nuestro propio crecimiento, sobre nuestro propio perfeccionamiento, que está todo a nuestro alcance. Entonces, pues vamos a hablar de cómo prepararnos para la muerte. Y para eso tenemos que contemplar
lo que nos sirve realmente en la vida. Mirad cómo a lo largo de la historia el ser humano, por medio de la educación, se ha provisto de las herramientas necesarias para poder afrontar y experimentar las diferentes etapas de lo que llamamos vida, que en el sentido en el que lo vamos a tratar hoy es ese recorrido que hacemos, ¿no? Y la pedagogía también pues, ha buscado esas vías educativas, ¿no? Para que seamos capaces de asimilar todo lo que nos acontece, que podamos extraer ese aprendizaje tan necesario para poder conducirnos por este recorrido, por esta vida, que para unos empieza al nacer y termina al morir, pero para los que tenemos conciencia, sabemos que el alma continúa su andadura, pues se abren muchísimas expectativas. Mirad, es desde este punto de vista que podemos decir entonces que la muerte, y la voy a poner así entre comillas, es una etapa más de la vida con mayúscula, que existiremos siempre. Y desde un principio que también es fundamental en el espiritismo y que está inserto en diferentes filosofías, que es la persistencia y la inmortalidad del alma, pues parece lógico que hablemos de prepararnos para ese momento que a todos nos acontecerá. Tiene mucho sentido, pues, hablar de educarnos para comprender y afrontar la muerte nuestra, la muerte de los demás, y también para comprender que después de ese paso hay vida. Entonces, toda nuestra charla va a estar centrada sobre eso. Sea el pensamiento que tengamos, todos los seres humanos tenemos conciencia de futuro. ¿Qué quiere decir eso en este contexto? Pues que todos, absolutamente todos, sabemos que vamos a morir y sufrimos por ello. A lo largo de la historia, el ser humano se ha creado una idea tan temerosa de la muerte que incluso ha llegado a convertirla en un mito, la ha rodeado de un halo así un poco fantasmagórico incluso, y no queremos hablar de ella. Bueno, no queremos hablar de ella en cuanto a lo que está a nuestro alrededor, porque todos los días la tenemos delante y a veces de las maneras más crueles. Yo pienso, una idea, ¿no?, para irnos planteando sobre nuestra educación, que la humanidad tiene que dar ya un paso hacia adelante y nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de esa humanidad. Entonces, tenemos que asumir esa transformación natural de una manera lógica, de una manera razonable, pero para eso es muy importante que nos hagamos preguntas sobre la vida, el porqué de la vida, cuál es nuestra razón de existir, cuál es el sentido de esta. Y el espiritismo se plantea estas preguntas. Y es a raíz de las respuestas que nos dan los espíritus superiores que nosotros pues somos capaces, ¿no?, de ir integrando esta verdad de ser. Mirad, yo voy a traeros algunas palabras de León Denis. León Denis es un gran filósofo espírita, fue continuador de la obra de Kardec. Kardec fue el pedagogo francés que compiló las enseñanzas de los espíritus superiores. Cuando hablamos de espíritus superiores, hablamos de espíritus que nos traen un saber, que han alcanzado a través de todas sus experiencias. Bueno, pues conforme a esto de conocer el porqué de la vida, él reflexionó mucho sobre estas cuestiones. Dice, tengo que girarme, no sé si se me oye. Aunque la humanidad avanza en la vía del progreso, podemos decir, sin embargo, que la inmensa mayoría de sus miembros marcha a través de la vida como en medio de una noche oscura, ignorándose, no sabiendo nada del fin real de la existencia. Ha pasado más de un siglo y realmente no sabemos mucho de esto. El espiritismo
nos ayuda a comprender la vida, nos ayuda a desgranar todas estas cuestiones que nos acontecen, todos estos planteamientos que nos hacemos, nos da respuestas muy interesantes que somos capaces de interiorizar y nos ayuda a plantearnos muchas más para que seamos nosotros los que busquemos las respuestas por nosotros mismos. Tenemos que cambiar esto. Ya tenemos las suficientes instrucciones, las suficientes enseñanzas como para saber que la vida es una obra divina y por ende de suprema importancia, que tiene como principal objetivo el vivirla, el experimentarnos, el conocernos, el desarrollarnos, el progresar, evolucionar y algo muy importante que dice el espiritismo, contribuir a la armonía del universo. Es verdad, hay mucha gente que no quiere hablar de la muerte, pero fijaros, todos sabemos que vamos a morir y esto tiene un porqué. La obra de Dios es perfecta. Entonces, desde esta conciencia se hace ya prácticamente una obligación moral el dotar a la vida, pero también dotar a la muerte de absoluta seriedad. Porque no podemos banalizar con los designios de la potencia creadora. Todo tiene un porqué. Y muchísimo menos dejar el asunto en manos de lo sobrenatural, de lo maravilloso. Si no le ponemos razón al tema de la muerte, si no le ponemos conciencia, si no le ponemos ciencia, lo estamos apartando al lado de lo inexplicable, de lo misterioso, y esto ya no es así. La humanidad está lo suficientemente preparada como para asumir esta transformación real. Es verdad que ha sido este interrogante que nos ha perseguido a través de los tiempos, pero pensad, también ha sido ese estímulo que nos ha impulsado a querer saber más sobre la vida. También dice esto León Denis. Dice, es el signo de interrogación colocado siempre ante nosotros. La primera pregunta a la cual suceden preguntas innumerables y cuyo examen ha hecho la preocupación, la desesperación de las edades, la razón de ser de una multitud de sistemas filosóficos. Ante la perspectiva de la muerte, hemos movilizado muchísimos recursos que hemos descubierto y movilizaremos muchos más que descubriremos. Entonces, hoy aquí, porque hoy os voy a hablar de lo que podemos hacer estando aquí, y luego vamos a hablar de los espíritus, de cómo hablar con él, no, de nosotros. Nos tenemos que hacer unas preguntas. Si nosotros sabemos que la vida continúa, si estamos hablando de que es lógico prepararse para esta etapa de la vida, ¿cómo lo hacemos? Mediante la educación, la pedagogía. Vamos a preguntarnos, ¿qué está movilizando en mí la idea de la muerte? Vamos a preguntarnos, ¿cómo me relaciono yo con esa idea? ¿Cómo busco una vía educativa para prepararme en ella o para ella? ¿Está siendo eficaz mi proceso educativo? ¿He llegado a la comprensión real? Mirad, podemos pasarnos horas, días, meses, años, hablando de que la muerte es una etapa más. No existe, ¿verdad, Toñito? Nos lo vas a contar. Pero cuando está cerca, cuando acontece a alguien a nuestro alrededor, cuando se produce un impacto de una enfermedad, ¿cómo reacciono? ¿Qué ha provocado en mí? ¿Esa vía educativa realmente está produciendo un efecto que me calma, me ayuda a tener serenidad? No estoy hablando de que no produzca sufrimiento, de que no produzca dolor, de que no produzca el necesario duelo. Eso es algo por lo que todos tenemos que pasar. ¿Está produciendo
un gran desequilibrio en mí tal que se hace tambalear todos esos principios que yo defendía, de los cuales hablaba. Por ejemplo, dentro del espiritismo, los principios espíritas en todo momento nos hablan de esta preparación. Y de repente ha ocurrido cerca de mí, tengo mucho dolor, le ha ocurrido a un hijo, le ha ocurrido a un familiar muy cercano, a una amistad, ha impactado por un accidente, por lo que sea, ha desquebrajado todo. Entonces, si esto ocurre, hay que hacerlo de manera muy sincera, vamos a analizarlo. ¿Qué está pasando? Quizá esa vía educativa no estaba ofreciendo esas respuestas. Quizá yo tengo que analizar cuál es mi manera de asimilar. Mirad, yo, por ejemplo, soy una persona que soy bastante incrédula. Pese a que llevo toda la vida en contacto con la espiritualidad, con los espíritus, soy bastante incrédula. Tengo que pasar todo por el filtro de la razón. Cuando yo llego a la vía educativa del espiritismo, me doy cuenta que es una gran obra pedagógica que nos prepara para la vida y para la muerte. ¿Soy capaz de profundizar en sus principios de manera responsable? Me he dado cuenta de que sí, porque cuando he visto situaciones muy duras a mi alrededor, he podido mantener la serenidad. Cuando no he podido, he dicho, venga, Rosa, sigue. Pero esta vía educativa para ti es la necesaria, para tu psicología, para tu ser, para tu espíritu. Analizad cada uno de vosotros si esa vía educativa os está llenando, os está produciendo, os está dando esas respuestas. Si no, buscad. Os invitamos a encontrar el espiritismo, porque de verdad, va a abriros un nivel de conciencia increíble. ¿Y sabed lo que ocurre cuando nos damos cuenta de que somos capaces de mantener la serenidad en los momentos más difíciles, incluso cuando te viene una enfermedad y puedes encontrarte con que la muerte puede aparecer? Pues que produce tal consuelo que quieres compartirlo con los demás. Quieres ayudar a los demás, pero no sabes. Mirad, también el espiritismo, con esa pedagogía espírita, nos ayuda. Yo solamente os quiero decir una cosa muy importante, clave, porque luego iremos hablando sobre todo esto más adelante en las jornadas. Hay una idea que siempre tiene que estar inserta. Es esta. El consejo de toda vía educativa debe ser: estudia el mundo del espíritu, tu mundo, y profundiza en él. No podemos hablar de la vida, de la muerte, de la educación para ambos lados, si no nos llaman, si no nos dicen, conócete a ti mismo, estúdiate. El espiritismo, en su principio de la inmortalidad del alma, nos está llamando a conocer el espíritu. Creo que no, ahora. A conocer el espíritu. Todo aquello que nos ofrezca otro tipo de cuestiones que nos separen de la responsabilidad de ahondar en lo que somos verdaderamente, lo está poniendo en manos de otros. El espiritismo es una gran responsabilidad personal para poder conocer lo que somos, el verdadero sentido de la existencia. Y cuando ya tenemos ese consuelo, ya tenemos ese conocimiento que lleva, para mí, el conocimiento al consuelo, ya estamos viendo cómo estamos caminando en el sendero que a mí me sirve, podemos ofrecernos a los demás. Y no vamos a estar solos jamás, porque siempre va a estar la espiritualidad. Aquellos que ya pasaron por la muerte una y otra vez, aquellos que ya tienen un saber, una sabiduría, y que precisamente por el saber quieren entregarse al prójimo, y nos van a ayudar siempre, nos van a ayudar en cada momento. Mirad, si nosotros somos honestos, si somos sinceros, si de corazón queremos prepararnos, queremos saber. Hace un ratito estaba hablando con una chica, Alina, me decía, es que tengo algunos miedos. Pues si eres honesta, si quieres aprender, si quieres saber, no dudemos jamás de que los espíritus, la espiritualidad seria, va a estar a nuestro lado. Y lo va a estar
acompañándonos en ese esfuerzo diario por conocernos a nosotros mismos, por saber por qué existimos. En ese esfuerzo, en ese estudio diario, porque hay que estudiar mucho. Ya os he dicho, el espiritismo es una gran obra pedagógica, es una gran obra para la educación del espíritu. La espiritualidad seria va a estar a nuestro lado. Van a estar en el trabajo, que es otra ley moral. Van a estar apoyándonos, acompañándonos. Y van a estar en cada conversación que nosotros tengamos con nosotros mismos y con el prójimo. Con ese prójimo que quiere educarse, que quiere comprender, que quiere acoger la muerte. Continuamente estamos hablando de la vida. Continuamente hablamos de lo que acontece, también hablamos de la muerte, hablamos de las guerras, hablamos del terrorismo, hablamos de las pandemias, de las enfermedades. Pero os invito también a hacer una introspección, a pararos un momento, mirad. Cuando la muerte ha llamado a la puerta, cuando está cerca, cuando asoma, se produce un gran silencio. Nosotros estamos continuamente hablando de estos temas, pero cuando alguien se entera de una enfermedad, cuando alguien tiene cerca a un ser que va a morir, se produce un gran silencio. Tenemos que pararnos y mirar a ver cómo es ese silencio. Ese silencio es de aceptación. ¿Es coherente con lo que nosotros estamos estudiando dentro del espiritismo? Hablo del espiritismo porque es mi vía educativa. O cualquier otra filosofía que esté sirviendo. Respetamos todas las creencias. ¿Es de incluso gratitud por poder tener este conocimiento? ¿O es de rebeldía? ¿Es de enfado? Poniendo incluso en duda lo que tanto defendemos, que es la justicia divina. Poniendo en duda por qué Dios me manda esto o manda lo otro. Cuando nosotros analicemos esto, sabremos cómo nos estamos relacionando con la muerte. Y os voy a decir una cosa. Cuando nosotros queremos hablar de la muerte con los demás, cuando la gente viene a pedir una atención fraterna o a lo largo de toda nuestra vida, porque el espiritismo ya se extiende a todos los momentos de nuestra vida, solamente la certeza es capaz de calmar. Y lo hace con una palabra, con un gesto, con una mirada. La verdadera convicción es la que es capaz de consolar, de sostener y de apoyar. Por eso es tan importante educarnos. Educarnos en este sentido, en educarnos para ese momento que va a llegar y que le llega a los demás. Mirad, el espírita, habiendo auscultado la vida, es capaz de ver todo lo que le queda por delante al espíritu. Es capaz de ver que el espíritu le aguardan muchísimas experiencias que va a vivir después de ese paso en la erraticidad, en la reencarnación, que es otro principio fundamental del espiritismo. Para nosotros, la educación integral tiene un significado, y es este que dice León Denis. Fijaros, León Denis, por favor, estudiar la obra de Allan Kardec y de León Denis. Dice, la educación se sabe. Es el más poderoso factor de progreso, pues contiene en germen todo el futuro. Para ser completa, debe inspirarse en el estudio de la vida bajo sus dos formas alternantes, las visibles e invisibles, en su plenitud, en su evolución ascendente hacia las cumbres de la naturaleza y del pensamiento. La educación integral para nosotros es educar las formas visibles, que son las que tenemos nosotros ahora, y las formas invisibles, las que tienen nuestros compañeros espirituales que nos acompañan aquí, que nos acompañan a lo largo de todas nuestras experiencias, porque hay una estrecha solidaridad entre ambos mundos, entre las dos formas alternantes. Somos todos pobladores de este globo. Esto para nosotros es la educación integral.
Voy a ir un poquito más deprisa para no ocupar mucho tiempo. Mirad, quiero poneros aquí algunos elementos importantes que nos van a ayudar a ver la producción de esta educación. Al educarnos para comprender la muerte, estamos capacitándonos para alentar la vida. ¿Qué estamos haciendo con este trabajo que hacemos? Estamos calmando, podemos calmar al que tiene miedo. Tenemos miedo a lo que desconocemos. Por eso tenemos un gran estudio por delante. Para nosotros, sabemos que cuando llegue el momento de la muerte vamos a experimentar diferentes sensaciones. Pero el miedo no es una de ellas ya, porque tenemos otra cosa dentro de nuestro interior, que es la esperanza. Entonces, a aquel que muestra tanto miedo le vamos a decir, mira, te vamos a ofrecer algo. Conoce tu mundo, conoce el mundo del espíritu, porque aprendiendo a conocer lo que eres realmente, ese miedo se va a transformar en vida futura. Vamos a tener la capacidad de sostener al que siente hastío de la vida. Ayer lo estábamos hablando, ¿verdad, Benja? Las personas que sienten hastío de la vida no quieren acabar con la vida, quieren acabar con el sufrimiento, pero no saben cómo hacerlo. Y entonces se plantean terminar con lo que es interminable. Mirad, hay una frase de Allan Kardec que me gusta mucho, que tiene un gran contenido pedagógico. Él dice que toda prueba, sea cual fuere, aparece en el camino a fin de ampliarnos la fuerza y perfeccionarnos la experiencia. Esto nos lo traslada el espiritismo y nos dice, tenéis en vosotros toda la capacidad de superar todos los obstáculos. Desde la verdadera convicción le podemos decir a aquel que sufre tanto, por favor, entiende por qué son esos obstáculos, pero entiende también que puedes superarlos. Educándonos para comprender la muerte, estamos capacitándonos para tender la mano al que está inmerso en el pozo de la desesperación, que no sabe lo que hacer, que se ve absolutamente comprimido en todos los problemas. Y sabed, estamos tendiéndole una mano porque nosotros hemos comprendido la razón, el sentido de la vida. Y también tenemos por la otra mano un espíritu, encarnado o desencarnado, que nos está impulsando. En el estudio del espiritismo nos estamos continuamente preparando para decirle al otro, vive continuamente, vive, porque sabiendo que la vida, que el espíritu es inmortal, sabiendo que la perspectiva de la vida futura está ahí, que nunca dejarás de ser cada segundo de tu vida en el cuerpo físico, en el vehículo físico, es un aprendizaje, es una experiencia que te ampliará toda la fuerza, te perfeccionará a ti mismo y te ayudará a seguir caminando. Y vamos a ayudar a liberarse de todos esos condicionamientos que hemos ido poniendo, que nos han ido poniendo desde que éramos muy pequeños. Y educándonos en el proceso de la vida encarnada, estamos cuidando lo que será la vida en el mundo espiritual, porque vamos a estar preparándonos para dialogar con los espíritus, como nos hablará Noemi, nos hablará Benjamín, con esos espíritus que se fueron impregnados de los pensamientos más dolorosos porque no hicieron ese proceso de educación para la muerte. Se van a ir con esas ideas tan limitantes, con las falsas esperanzas que ponen todos esos condicionamientos. Y estamos capacitándonos para ayudarlos, porque permanecen anclados a las cadenas de una materia que tristemente no deja disfrutar de las bellezas de la liberación por el amor. Todos nosotros tenemos que educarnos para liberarnos de esas cadenas, de aquello que nos ancla a la materia. Y para liberarnos de esas cadenas tenemos que experimentar la vida en todo su sentido, en todo su sentir. Mirad, luego nos va a hablar Toñi de estos principios, los principios generales del universo, de espíritu, materia, nos hablará del fluido, nos hablará, creo que vas a hacer, del periespíritu. Un amplio estudio que nos ofrece el espiritismo. Este estudio del espíritu
nos permite desgranar de una manera lógica nuestro proceso y realizándolo nos va a ayudar a centrarnos y realizarlo con buen sentido, que era la propuesta de Kardec. Él realizó todo ese estudio con buen sentido. A desvelar, nos va a ayudar a desvelar que vivimos una y otra vez. Mirad, la vida y la muerte son descubrimientos. ¿Qué significa eso? Que hemos vivido en el cuerpo físico muchas veces y nos hemos desprendido de este cuerpo físico, que sería la muerte, desde nuestra perspectiva, otras tantas. Así pues, la vida y la muerte hacen parte de nuestra propia intimidad del ser, una verdad que está esperando ser llevada al consciente para que se produzca un despertar. Nosotros no lo recordamos porque tenemos esa ley del olvido, pero sabemos, el espíritu nuestro sabe que ha vivido muchas veces y ha reencarnado otras tantas, que ha pasado por esos mundos, por esas formas visibles e invisibles. Hemos vivido, hemos muerto. Hacen parte de nuestros históricos de la existencia. Cuando yo hable de la pluralidad de vidas, de la inmortalidad, del espíritu, cuando hable de espíritus, no estoy hablando de seres aparte de la creación. Estoy hablando de seres como nosotros, que piensan, que sienten, que aman, que lloran. Es más, estoy hablando de mí, porque yo ahora soy, dentro del lenguaje espírita, soy un alma encarnada. Estoy transitando en el vehículo físico, pero cuando llegue mi momento, yo ya seré lo que llamamos un espíritu. Así que siempre, cuando estamos hablando de espíritus, estamos hablando de nosotros mismos y estamos hablando de todos los seres que son creados como nosotros, por Dios, son hermanos, compañeros nuestros, compañeros de andadura. Mirad, otro filósofo espírita, Herculano Pines, resume muy bien todo esto. Dice que la educación para la muerte no es ninguna forma de preparación religiosa para conquistar el cielo. Esto, respetando todas las creencias, es un condicionamiento, es un proceso educacional que tiende a ajustar a los educandos para la realidad de la vida, que no consiste apenas en el vivir, también en el existir y en el trascender. Nosotros somos todos esos educandos. Tenemos que identificar esos condicionamientos en nosotros mismos. ¿Qué barreras todavía no he roto? También lo hablaba con nuestra compañera. ¿Qué barreras no he roto? ¿Por qué siento ese miedo? ¿Qué está pasando? ¿O qué barreras, qué condicionamientos he puesto? Mirad, para hablar de esos condicionamientos y revisar nuestra vida, para poder saber en qué momento, cómo estamos, en qué momento estamos en esta relación inevitable con la muerte. A mí me gusta pensar cómo hablamos de la muerte a los niños. Muchas veces también evitamos ni siquiera que se acerquen al tema. Pero con los niños tenemos que hablar, porque es una etapa más de su ciclo de vida. Los niños estudian el ciclo de vida de las plantas, de los animales, del ser humano. Nacer, recorrido, morir. ¿Cuántas veces hemos oído a un niño preguntarle a su padre o a su madre o a las personas que están responsables por su educación: ¿voy a morir, papá? ¿Y cuántas veces he oído yo: no, hijo, tú no vas a morir? No puede ser esto. Necesitamos también saber hablar con los más pequeños. Porque si le dices que no vas a morir, le estás aislando de su propio ciclo de vida. Sí, hijo, vas a morir. Como todos los seres vivos. Pero tienes que prepararte para la vida y empezar ahí a hablarle. No sé si nos dará tiempo y si no me lo preguntáis. Yo tengo 3 hijos. Cada uno de ellos ha vivido, como todos nosotros, momentos difíciles en relación con la muerte. En casa el tema de la muerte siempre ha estado presente. Hemos hablado de él. Soy muy pesada, lo reconozco con el tema del espiritismo. Siempre me lo dice. Pero cuando ha llegado el momento, mirad, a mí me operaron de un tumor, no quiero enrollarme. Pero mi hijo de 12 años, el día que me iban a operar, era en la médula, era muy peligroso. Me dijo: mamá, no te preocupes por mí. Contigo o sin ti, yo estaré bien. Está comprendiendo la muerte.
No te lleves, si pasa algo, el saco de la angustia que puedo tener yo. Me pasó también con los otros hijos en otras ocasiones. Es necesario. ¿Cómo podemos hacerlo? Que se vean parte de la naturaleza, porque son parte de ella, que se impliquen en la educación, en el cuidado de nuestros animalitos familiares que hacen parte de nuestras familias. Hay personas que no pueden superar la muerte de un animal familiar. Ellos entran en contacto con ese proceso. Vamos a ayudarles también a que visiten a los enfermos de la familia, a las personas mayores. En mi familia eso se lleva a un grado, vamos, cuidar a nuestros mayores, a nuestros adultos mayores, que comprendan el concepto de la senescencia. Así, esos granitos que muchas veces ponemos, que se terminan convirtiendo en muros, en grandes condicionantes, no los estamos poniendo. Y estamos criando hijos, hijas, que son espíritus inmortales y que ya no tienen esas barreras para comprender lo que nos habla la verdad universal, que somos esos seres que no dejaremos de ser nunca. La primera y lógica reflexión, como os estoy diciendo, sería la conveniencia de educarnos nosotros para así poder hacerlo con nuestros hijos. Vamos a adelantar mucho en la sociedad en este asunto. Voy más deprisa para que no se me pase el tiempo. Mirad, Allan Kardec nos habla del miedo a la muerte como una cuestión natural y una consecuencia, un efecto de la sabiduría de la providencia. Y él nos dice, es una consecuencia del instinto de conservación común a todos los seres vivos. Este miedo es necesario mientras el ser humano no esté suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura, como contrapeso al impulso que ese freno lo llevaría a dejar prematuramente la vida terrenal, así como a descuidar el trabajo que debe servirle para su propio adelanto. La tercera parte del libro de los espíritus, que es la piedra angular del espiritismo, nos habla de las leyes morales. Y en esas leyes morales está la ley de conservación. La providencia divina nos da este miedo a la muerte para que entendamos que tenemos que conservar la vida. Por eso el espírita siempre va a alentar a la vida. Y también nos va a hablar de estas leyes de trabajo, nos va a hablar de todo aquello que nos proponga una educación para ver la vida futura. Y como hemos dicho, cuando se destapa todo esto, el miedo desaparece y solamente continúa la esperanza. Vamos a ver un momento a León Denis, que nos da 3 claves fundamentales. Mirad, él dice que todas las enseñanzas, porque de lo que estamos hablando hoy no es solamente del espiritismo, son enseñanzas universales. León Denis dice que todas las enseñanzas universales concuerdan en un punto, y es en este. Y aquí yo creo que tiene que ver el subtítulo de la conferencia, que eran los recursos del alma, ¿verdad? Nos está diciendo que es en la vida íntima, en la vida de cada uno de nosotros y vosotros, en el despertar de nuestras potencias, de nuestras facultades, de nuestras virtudes, que está el manantial de la felicidad futura. Y fijaros porque esto es extraordinario. Dice que la obra que debemos realizar cada uno de nosotros se sintetiza en 3 palabras: en saber, en creer y en querer. En saber, lo voy a resumir mucho, por favor, estudiar este libro. En saber que hay en nosotros recursos inagotables. Nunca dejaremos de tener esos recursos y nunca dejaremos de tener la ayuda de la espiritualidad. Y si nos capacitamos, nosotros seremos espíritus que ayudaremos a los que estén después en las formas visibles. Creen en nuestra capacidad de acción en los mundos de la materia y el espíritu. Nosotros tenemos capacidad de acción ahora, pero nosotros tenemos capacidad de acción, tendremos capacidad de acción cuando seamos espíritus, ya despojados del vehículo físico. Y querer el bien, disponiendo todas nuestras acciones hacia lo que es bello y grande, conformando cada una de ellas hacia las leyes morales, hacia las leyes de justicia, de trabajo y de amor. Apuntaros esto porque es muy necesario. Este es el potencial que todos tenemos. Esta es la obra que tenemos que hacer en nosotros mismos. Y para ir terminando, algunas mariposillas más para comprender, para prepararnos para la vida, para la muerte, para la vida.
Mirad, necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, este que tenemos aquí, es ese vehículo que nos permite la reencarnación. Cuando se nos dice cuidad el cuerpo y el espíritu, muchas veces entramos en el momento espiritual tan necesario y se nos olvida cuidar el cuerpo. También nos lo va a decir Toñi, ¿no? Ese fluido vital, ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos a aprovecharlo. ¿Y por qué? Porque si somos capaces de cuidar nuestro cuerpo, sentir gratitud hacia él, cuando llegue el momento de la muerte, nos vamos a despedir con mucha gratitud. Y cuando llegue el momento de la muerte a nuestros seres queridos, por muy queridos que sean, también vamos a despedir esa forma visible con mucha gratitud. Vamos también a prepararnos, a cuidar nuestros sentidos, a ir cada día afinando nuestra expresión. Mirad, los espíritus, encarnados o desencarnados, según van evolucionando, van sutilizando mucho la expresión. Los espíritus buenos tienen una forma de hablar, tienen una dulzura, tienen una afabilidad, un respeto tan grande a la vida, a la muerte, a cada uno, que se traduce en su forma de expresión. Vamos nosotros a ir comprendiendo las enseñanzas del Espíritu y vamos a ir viviendo por anticipado, como nos dicen ellos, la vida del Espíritu, ir dejando todas esas cuestiones, esas pasiones groseras que tanto nos anclan a la materia. Vamos a trabajar por entablar las mejores relaciones, porque sepáis, continúan en el mundo espiritual. Vamos a reencontrarnos, vamos a ser capaces de conciliarnos con nuestros enemigos aquí, porque las relaciones continúan. Y por favor, vamos a cuidar nuestro planeta, ese del cual hacemos parte y que va a ser posiblemente nuestro habitáculo para próximas reencarnaciones. Vamos también a comprender la necesidad de desarrollar la capacidad de asumir errores y perdonarnos por ellos. Mirad, todos hemos sido creados simples e ignorantes. Absolutamente todos los seres de la creación han sido creados simples e ignorantes. Si Dios, nuestro Padre, en su justicia divina, hubiera dado un privilegio a un solo de sus hijos, no sería justo, inmensamente justo. Hasta el espíritu más perfecto, el arquetipo más perfecto que hemos tenido en la humanidad, que es Jesús. Así lo siento yo, así lo dice el espiritismo, y cuyas enseñanzas son necesarias para todos nosotros seguir. Ha sido creado simple e ignorante y fijaros hacia qué plenitud Él ha podido llegar. Así que vamos a entender que erramos, aprendemos, vamos a comprender que tenemos la oportunidad de corregir, de aprendernos, de arrepentirnos, de reparar. Y por supuesto, perdonar a los demás dejando ir todo aquello que nos ancle a la venganza, al rencor, al resentimiento. ¿Sabéis cuál es el fardo? El fardo más pesado que nos podemos llevar al otro lado de la vida, la culpa. Por favor, perdonémonos, aprendamos a perdonarnos, eduquémonos en el autoperdón, porque no podemos llegar. Esa carga es muy, muy pesada. Y por favor, confiemos en Dios, confiemos en el amor infinito que nos tiene. Eterno es su amor, porque es como Él. Tenemos que creer realmente en la inmortalidad del alma. Esto significa que seguiremos sintiendo, que seguiremos pensando, que nos comunicaremos, que seguiremos teniendo una acción efectiva, que seguiremos llorando, que seguiremos riendo, que seguiremos amando. Voy a ir ya deprisa. Necesitamos educarnos en la oración. Todas las personas que quieran educarse para la vida y para la muerte tienen que educarse en la oración, perfectamente explicada su eficacia y comprobada en el espiritismo. Ella va a ser el acompañamiento de todo espírita diario como gratitud y va a ser también el recurso ante el sufrimiento de los demás y el dolor propio. Y por supuesto, eduquémonos en la vida, esa vida que nos acoge siempre. Comprendamos que la obra de Dios es perfecta. Amemos a Dios, sepamos por qué lo amamos, que como hijos suyos latimos en Él eternamente, sepamos que la muerte es un paso más en la historia del alma, es un nacimiento a la vida espiritual de la cual partimos un día y hacia donde inevitablemente volveremos, porque no existen despedidas definitivas en la gran familia universal. Partamos tranquilos,
convencidos de que hemos hecho todo lo posible para crecer en inteligencia, en moral, y sepamos, cuando llegue ese momento, que al otro lado hay seres que nos aman, grandes amigos que están esperándonos. Y como dijo nuestra querida ejemplo de vida, Amalia Domingo Soler, bienaventurado el espíritu que dice espérame, si el eco lejano de una voz querida le contesta, te esperaré. Mirad, procuremos vivir en el bien para morir en paz y renacer mucho mejor. Bueno, pues aquí os dejo estas pequeñas mariposillas de todo aquello que el espiritismo ha podido traernos y muchísimo más, y espero pues haberos dado algunas notas para esa educación, para comprender nuestra muerte y para luego entender lo que nuestros hermanos, nuestras compañeras y nuestros compañeros nos van a explicar. Muchísimas gracias por vuestro respeto y vuestra atención.